sentarse. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los que están allá en las redes? Bendiciones a los que vinieron aquí. Un placer para mí que estén aquí. Quiero comenzar esta tarde diciéndoles el título de la prédica. Los de las redes pueden ver el título. De pronto ustedes no saben, pero se llama, es una pregunta el título: ¿te deleitas en Dios? Esta semana estaba pensando en eso. Por eso fue que yo le puse el nombre ¿te deleitas en Dios? Esta semana yo empecé a preguntarme en qué momento fue que yo comencé a orar. ¿En qué momento fue que yo comencé a anhelar a Dios? Y Dios me llevó a una película en mi vida hace más o menos más de un año y medio. Y fue a Sagún, a los grupos de Isaías. Alguien predicó sobre eso: intimidad, relación, comunión. Esa prédica se quedó. Nosotros generalmente después de las reuniones nos quedamos hablando. Pasaron las semanas y se volvió a tocar el tema: comunión, intimidad, relación. En ese momento yo dije: yo quiero hacer eso. Yo quiero saber qué significa eso, porque todos hablaban y yo no sabía. En ese momento comencé a orar. En ese momento comenzó mi vida de oración. Yo les confieso, yo oraba empujado. ¿Cómo así? Yo ponía una canción y oraba sobre la canción y no me salían palabras. Pero así comencé. Sofía, el 8. Pero así comencé. Poco a poco. Después colocaba 2 canciones y oraba. Y se me hacían eternas esas canciones. Porque yo quería orar, o sea, yo quería hablar. Claramente, la adoración a Dios no está en la infinidad de palabras. Pero yo lo quería hacer. Yo quería orar y orar. Y 15 minutos se me hacían largos. Pero aún con esos errores, yo seguía orando. Y así, poco a poco, y orando, me fui conectando a Soplo de Vida. Ahí fue donde empecé a conectarme a Soplo de Vida. Empecé a sentarme más en Dios. Empecé a ver palabras de pastores y empecé a corregir esos errores. Y hasta que un día lo logré, deleitarme en Dios. No fue de un día para otro. No fue de un momento para otro, pero se logró. Hay muchas personas que dicen esta frase: yo estoy hoy y miro hacia atrás y pienso que lo que soy hoy fue por esas oraciones. Donde estoy aquí en Bogotá fue por esas oraciones, fue por esos errores y fue por ese anhelo. Y de eso te vengo a hablar hoy yo. De cómo una persona que no sabe nada se crea una relación con Dios, se deleita en Dios. Por eso el título se llama ¿te deleitas en Dios? Esa persona en la Biblia es David. La historia cuenta, voy a contextualizarlo, que Israel pide un rey. Ese rey se llama Saúl. Dios lo escoge, pero por muchos errores Saúl es rechazado. En ese momento, Dios le dice a Samuel: unge a un hijo de Isaí, que ese va a ser mi próximo rey. La excusa de Samuel fue ir con un sacrificio. Si es la Biblia, está la historia. Te la estoy resumiendo para entrar al versículo que quiero llegar. Primera de Samuel 16 es donde Samuel unge a David como rey. Versículo 5:
Cuando vieron a Samuel llegar para el sacrificio, muchos se asustaron. El versículo 4 dice: ¿qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Y el 5 dice: sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de Isaí, y pensó: este seguramente es el ungido del Señor. Samuel iba a ungir a alguien. Cuando vio al primero, alto, dijo: este es. Pero Dios le dice que no, que Él no mira el físico, Él mira el corazón. Y empiezan a pasar todos los hijos de Isaí. En el versículo 11 dice: después Samuel preguntó cuando todos pasaron: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. El Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. El Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Quiero hacer un preámbulo porque la palabra dice que David no estaba en los planes de su padre, ni siquiera lo mandó a llamar. En ese momento el sacrificio era lo más importante en la vida de los judíos, en la vida de los israelitas. Y siendo así, David no fue llamado. Yo te digo hoy que aunque no estés en los planes de Dios, si tienes un llamado, tarde o temprano Él te va a buscar. Aunque no estés en los planes de tu familia, tarde o temprano vas a sobresalir. Y también vemos lo importante que son los padres en la vida de una persona que quiere buscar a Dios. Lo importante que son los padres, llevan a sus hijos a Dios. Isaí no tuvo en cuenta a David. Pero si tú me dices: Samuel, pero es que yo soy el primer cristiano, mi familia no es cristiana, mi familia no comparte mi fe, ¿cómo hago allí? Pues siéntate afortunado, porque ese vas a ser tú. Tu descendencia va a empezar contigo y tú vas a llevar a tus hijos a adorar a Dios. Adorar de la forma correcta a Dios. Y la forma correcta en ese momento eran los sacrificios, ya lo leímos. Pero los sacrificios a través del tiempo fueron perdiendo el valor. Se volvieron tradición, se volvieron costumbre. El Señor lo dice en el libro de Isaías 1:11 empieza: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Al Señor ya no le gustaban los sacrificios, porque personas hacían lo que querían y después iban a ofrecer sacrificio. Se le había perdido el sentido. ¿A qué se asemeja hoy esos sacrificios? Una costumbre. Yo lo llamé adorar a Dios por tradición. Muchas personas adoran a Dios por tradición, como son las que vienen cada 8 días a la iglesia y no oran en la semana, no buscan a Dios en la semana. Se les hizo una costumbre, cada 8 días. En ese entonces los sacrificios sí eran la forma de adorar a Dios, pero se volvió más de costumbre. Personas que llevan tiempo en el evangelio. Yo conozco personas que llevan años en el evangelio y es una costumbre. Incluso personas nuevas, personas que no han empezado siquiera en el evangelio, y ven a otras personas así y piensan: pero fácil,
eso lo voy a hacer yo también. Y no es así. No es así. De pronto, si eres nuevo y escuchas intimidad, relación, comunión, de pronto te confundes un poco. Pero en esta iglesia se predica eso. Todos los líderes, los pastores, predicamos acerca de la intimidad con Dios. Y hoy lo estás escuchando. Así que ese anhelo que surgió en mí, si todavía no lo has hecho, espero que hoy surja en ti. Mi pregunta es, si ya llevas meses, días, años, ¿cómo va esa relación? ¿Cómo va esa intimidad con Dios? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿En qué momento de la vida de Samuel se rompe esa tradición? Yo me pregunté, ¿en qué momento pasa Samuel, que es uno de los mejores salmistas que hubo en la Biblia, más de la mitad de los salmos? ¿En qué momento pasa de una vida de tradición, como son los sacrificios, a una vida de adoración? El versículo 13 lo dice. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él. En ese momento, cuando fue ungido por el Espíritu Santo. En ese momento es que nosotros pasamos de una vida de costumbre a una vida de adoración. Tienes que ser ungido por el Espíritu Santo. Tienes que anhelar que Él llegue a ti. Todos aquí tenemos un llamado. Unos lo saben, otros no lo saben. Pero para caminar sobre ese llamado, hay que caminar en Dios y hay que ser ungido por el Espíritu Santo. Yo nací en un hogar cristiano, ya muchos lo saben. Y mi vida se volvió tradición. Yo tocaba en la iglesia. Yo tocaba un instrumento. Y mi vida era tradición. Porque yo no oraba, yo no leía la Biblia, yo solo iba a tocar un instrumento. Pero desde que me ungió el Espíritu Santo, mi vida cambió. Así que eso es lo que yo quiero que entiendas. Anhelar el Espíritu para que te unja, para que entres en una vida de adoración con Dios, para que te entre a deleitarte en Dios. Desde que el Espíritu Santo llegó a la vida de David, no fue el mismo. Pasó de una tradición a una relación. Él empezó a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué te lo digo? Porque así se llama el segundo punto. El punto, empezar a hacer las cosas diferentes. Las cosas diferentes. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando Él te unge, tú sabes que es real. Cuando tú vienes un domingo aquí y sientes al Espíritu Santo, tú sabes que es real. Y cuando lo anhelas, tú empiezas a hacer las cosas diferentes. No sé si en el momento, mírate cuando empezaste. Mírate dónde estás ahora, porque más adelante te vas a mirar. ¿Cómo haces las cosas hoy que antes no hacías? Hacer las cosas diferentes. El primer amor que le dice. Primer amor en Dios. Me gusta una frase, un versículo de la Biblia. Ora en lo secreto, que yo te recompensaré en público. Quien lo busca en lo secreto, Dios en público lo recompensa. Si seguimos la historia, versículo 14, el subtítulo dice: David sirve en la corte de Saúl.
¿Por qué? Porque a Saúl Dios lo rechazó y vino un demonio a atormentarlo. Cuando ese demonio lo atormentaba, un siervo le dijo a Saúl: tienes que buscar a alguien que toque música y que ese demonio se vaya. Y alguien por allá, un siervo dijo, en versículo 18, entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Ora en lo secreto, que yo te recompensaré en el público. Yo te hago una pregunta: ¿cómo sabes que una persona tiene a Dios o que Dios lo respalda si ni siquiera lo conoces? Tal vez este siervo, no sé si conocía a David, no sé si había hablado con él, no sé si había escuchado predicar, pero él dijo: el Señor está con él. ¿Cómo sabes tú eso? Yo llamé al pastor y le pregunté rápido y él me respondió rápido: pastor, ¿cómo sabe una persona? ¿Cómo sabe uno que una persona está con Dios o que Dios está con él? Y él me dijo: cuando él llega y la presencia de Dios se siente. Y pasó con Samuel, pasó con David. Porque dice en el versículo 23: y cada vez que el espíritu atormentador de parte del Señor afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Yo te digo una cosa: ¿qué pasa cuando adoras? ¿Qué pasa cuando, en este caso, David tocaba un instrumento? ¿Qué pasa cuando tú estás adorando en tu cuarto? Cuando estás adorando aquí, ¿qué pasa? Cuando yo leí este versículo, cuando yo me detuve a leerlo bien, yo dije: yo quiero adorar que los demonios se vayan. Yo quiero adorar y que los enfermos se sanen. No sé si está pasando ahora. No te lo podía decir. Pero sí te digo, cuando un hijo de Dios adora, algo sucede. Cuando tú anhelas al Espíritu Santo, algo sucede. Si David lo hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Si antes el Espíritu del Señor iba sobre una persona, venía y se iba, hoy está dentro de ti. Que se puede hacer. Pero, ¿qué estás haciendo para hacer que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo? Cuando David empezó a hacer las cosas diferentes, ya no se fijó en los sacrificios, ya no se fijó en las costumbres. Empezó a adorar a Dios de corazón, empezó a adorar a Dios en verdad. Fue cuando el Espíritu de Dios bajaba y demonios se tenían que ir. Por eso mi invitación siempre ha sido, desde que empecé el mensaje: deleítate en Dios, que cuando ores, Él te recompensa en público y todo pasará y algo sucederá. Y pasó, y Él lo escribió en el Salmo 51. Salmo 51, 16 y 17. Él lo escribió y dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Esto no era normal. Hace un mes prediqué que no era normal adorar a Dios con un espíritu quebrantado en ese momento. Pero David empezó a hacer las cosas diferentes y algo sucedió. Empieza a hacer las cosas diferentes en tu vida, que algo va a suceder. Empieza a adorar.
a Dios. Si tienes un problema, Saúl estaba atormentado por un demonio. Pero hoy en día, si tienes un problema, si tienes ansiedad, si tienes depresión, cualquier cosa, acércate a la presencia de Dios. Acércate donde alguien que tenga la presencia de Dios. Acércate a esta iglesia que se mueve la presencia de Dios y serás libre. Así como a Saúl le dijeron, allá hay un muchacho que toca y la presencia baja. En esta iglesia también se siente la presencia. Ya te he dicho dos cosas. Primero, que David venía de tradición. No conocía la intimidad con Dios. No era normal en esa época. Segundo, que él se enamoró de Dios. Se enamoró de la presencia de Dios. En muchos salmos dice Señor y empieza a hablar. No sé en qué momento de tu vida estás. Si estás empezando o vas en camino o te estás enamorando. Pero hay algo que muchos no piensan, o sí piensan, que es la vida en Dios. Porque una cosa es empezar, una cosa es no saber empezar y otra cosa es mantenerse. Yo recuerdo que en Sagún unos amigos decían, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos. Y alguien se me acercó, Samuel, estaba nervioso porque me dice, yo no siento ese anhelo, yo dije, relájate, cálmate, porque las cosas de Dios no son de meses, no son de un año, no son de 2 años, es de toda la vida. Tú no puedes emocionarte para dejarlo en 2 años. Tú no puedes querer hacer lo que una persona hace en 15, hacerlo en 1. Es toda la vida. Y David empezó no sabiendo, se enamoró de Dios, pero se mantuvo en esa relación con Dios. Y el ejemplo es cuando Saúl empieza a perseguirlo. Saúl ya quería matarlo porque como fue ungido rey en secreto, ya se empezó a notar como un líder y muchas personas lo veían a él como el nuevo rey. Y Saúl empezó a tener envidia y empezó a perseguirlo, a querer matarlo. En ese momento, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, dice que David huye de Saúl. Es el momento en que David sale donde vive y empieza a huir. La primera persecución de Saúl en la vida de David. Yo te hago una pregunta: cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿sigues adorando a Dios? ¿O vas a seguir adorando a Dios? Hazte esa pregunta. Tal vez hoy estás en ese primer amor, o tal vez no has empezado, pero cuando vengan esas dificultades, ¿vas a seguir adorando a Dios? En ese momento, la Biblia dice de que él fue y huyó donde el rey Aquis de Gat. Primera de Samuel 21, 10. Dice: entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey de Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escupiera por su barba. Finalmente el rey Aquis dijo a sus hombres: ¿tienen que traerme un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir a alguien como él huésped en mi casa? Humanamente David huyó
donde se sentía seguro. Muchos de nosotros subimos, o muchos de nosotros vamos, cuando estamos en conflicto, a un consejo, a un amigo. Y no está mal. Pero ¿por qué no vas a Dios primero? Incluso yo estaba pensando, antes de ir donde los líderes, antes de ir donde los pastores, hay que orar. Hay que orar primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, el único consejo que queremos oír es el de nosotros mismos. Es el que nos parece bien a nosotros. Si alguien en la sabiduría de Dios, el pastor, la pastora, Andrés, Isabela, te dice un consejo y tú estás en dificultades y tú estás en ese momento necio, tú vas a rechazar ese consejo, aún viniendo de Dios, porque tú quieres escuchar lo que tú quieres oír. No sé si me entiendes. Tú quieres escuchar solamente lo que tú quieres oír. Por eso es bueno ir a Dios, para que Él calme esas emociones. Y ahora sí, ves donde alguien que tenga la sabiduría de Dios. David fue donde que él pensó que se sentía seguro. Y casi lo matan. Casi lo matan. ¿Qué pasa cuando estás afligido? ¿Qué pasa cuando tienes problemas? ¿A dónde vas? ¿A quién le pides consejo? ¿Sabes qué hizo David? Creó un salmo. En la aflicción hizo un salmo. En medio de ese problema, él adoró e hizo un salmo. El Salmo 34. Dice el versículo 1: alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. El 4: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. El 6: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. En medio de que lo quería matar, en medio de que se hizo pasar por loco, Él adoró y creó un salmo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos dirigiendo? Él fue a la presencia. ¿Sabes cómo comienza el salmo? Yo te lo leí. Comienza: alabaré al Señor en todo tiempo. Mi pregunta es: ¿tú adoras al Señor en todo tiempo? Sacas el tiempo en tu casa, sacas el tiempo donde estés trabajando, te pones tus audífonos y eres tú con Dios solamente. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás adorando? Porque son en esos momentos donde se empieza a generar una relación con Dios, donde se empieza a crear una intimidad con Dios. Los momentos donde tú sacas tiempo para Él. Los momentos en que solo eres tú y Él. Ora en lo secreto, que yo te recompensaré en público. Allí está el secreto de la intimidad y la relación y el deleitarse en Dios, en los momentos que tú sacas para Él. ¿O solo eres un cristiano de domingo? ¿O solo eres un cristiano de tradición? ¿O solo vas para eso? ¿Por qué te pregunto esto? Porque David, cuando creó una relación, una intimidad, empezó a hablar con Dios. Porque él dice en el versículo 4: yo oro a ti y tú me respondes. No podemos esperar que Dios responda a nuestras peticiones si no tenemos una relación con Él. No podemos esperar apresurar una respuesta si no pasamos tiempo con Él. No podemos hacer eso. Versículo 4: oré al Señor y me respondió. El 6: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Eso se consigue con una intimidad con el Espíritu Santo.
Eso no se consigue de un día para otro. Incluso cuando hay silencio, cuando Él no responde, es una respuesta de Dios. La pastora lo predicó en Sala con Dios. El silencio de Dios. Hay personas que empiezan a orar, personas que empiezan a clamar, personas que empiezan a desear la presencia y saben que el silencio es una respuesta de Dios. Y saben que se consigue es con una relación con Dios. Después de este suceso, pasa a la cueva de Adulán. David sale como un loco y va a la cueva de Adulán. Ese es el capítulo 22. En esa cueva de Adulán dice que se reunieron mucha gente con muchos problemas. Y ahí crea otro salmo. Vemos la vida de David. Va andando y él sigue adorando a Dios. Una vida de adoración. El versículo 3 del capítulo 22 dice: después de que David se dirigió a Mixpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que tiene Dios conmigo. David se dio cuenta de que moverse sin la guía de Dios no es correcto. Al principio él fue al rey de Aquis, fue al rey Aquis a refugiarse y casi lo matan. En Adulán está diciendo: Señor, yo espero a que tú me guíes. Pero ¿sabes cómo se consigue eso? Con una vida de adoración a Dios, con una vida de intimidad a Dios. David estaba diciendo: yo reconozco, Señor, que yo quiero tu guía. En el versículo 3 dice: deja que mi padre y mi madre vengan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Y David, ya para finalizar, David escribe un salmo aquí en Adulán. Y el Salmo 142, que dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Si él se apresuró al principio a ir a refugiarse en alguien, aquí está diciendo: solo tú sabes qué camino debo tomar. Solo tú sabes qué hacer. Solo tú sabes qué decisión debo tomar en mi vida. Pero lo que me llamó la atención fue esto: que él escribía lo que cantaba. Él escribía cuando adoraba. ¿Qué estás haciendo en tu adoración? ¿Qué estás haciendo cuando adoras? ¿Qué estás haciendo cuando entras a la presencia de Dios? ¿Estás haciendo algo diferente? ¿O solo te pones a pedir? ¿Te estás deleitando en Dios? ¿Te estás deleitando en su presencia? ¿Te quedas en silencio? ¿Adoras o solo pides? ¿O pides guía como David? Solo tú sabes qué camino debo tomar. Y tuvo respuesta. Porque en el versículo 4 del capítulo 22 dice: 5. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelva a la tierra de Judá.
Un profeta vino en respuesta de lo que él pidió en el Salmo 142. Pero eso solo se consigue con una vida de oración y de intimidad con Dios. Yo no sé en qué momento de tu vida estás. Si estás comenzando, si vas en el camino, si te estás enamorando o si vas luchando contra muchas pruebas. Pero sí te digo hoy, deja que Dios guíe tu vida y entra en adoración a Él. Entra en intimidad con Él. Entra en oración en secreto. Porque así, como muchos de nosotros estamos aquí hoy de pie, estamos aquí hoy predicando, quién sabe si tú serás el próximo. Pero eso solo se consigue orando. Eso solo se consigue adorando. Eso solo se consigue con una vida de oración, de deleite en Dios. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Quiero que empieces a pensar en cómo estás en este momento. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué viene para ti? ¿Qué costumbre debes dejar para avanzar en Dios? ¿Qué debes aprender? Quiero que pienses en tu vida pasada y cómo estás hoy. Quiero que te imagines una vida en Dios, una vida de adoración a Dios. No te voy a decir que es fácil, pero con la guía del Espíritu Santo todo es posible. Empieza a adorar a Dios, empieza a hablarle, empieza a decirle: Señor, yo quiero tener una vida de oración. Yo quiero tener una vida de intimidad con Dios. Yo quiero tener una vida de deleite en tu presencia. Yo no solo quiero entrar a ese cuarto a pedir. Yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo solo quiero que tú estés conmigo. Yo solo quiero adorar y que algo suceda. Así como David tocaba el arpa, así como David tocaba unas notas y adoraba, así quiero que tu presencia baje cuando yo estoy orando en mi cuarto. Quiero que tu presencia descienda cuando yo esté sentado, parado, de pie, arrodillado. Yo quiero orar en lo secreto, Señor, para que tú hagas en lo público lo que tengas que hacer, para que tu presencia descienda donde esté. Porque si tienes un llamado, todos tenemos un llamado, hay que caminar sobre ese llamado. Hay que orar por ese llamado. Hay que ser ungidos por el Espíritu Santo por ese llamado. Señor, dile: Señor, yo quiero. Si no sabes cuál es tu llamado, di: yo quiero saber cuál es mi llamado. Y si sabes cuál es, empieza a actuar, empieza a caminar, empieza a interceder por esas personas a las cuales vas a impactar por ese llamado. Empieza a anhelar la presencia, para que cuando prediques, cuando ores, todo lo malo se despegue de donde tú estés. Anhela al Espíritu Santo, anhélalo. Anhélalo hoy. Es el momento de anhelarlo. Es el momento de cantar a Dios. Y te amo.
Cántale al Señor, yo quiero buscarte, yo te busco. Dile, Señor, yo quiero que recibas mi adoración cuando yo esté sentado. Yo quiero que recibes, que escuches mi adoración. Son solo 3 palabras. Yo te busco, Señor. Yo te busco. Son 3 palabras poderosas. Cuando yo adore, quiero que tú prestes oído. Cuando yo adore, quiero que tu presencia baje. Empieza a decirse. Empieza a anhelarlo. Empieza a anhelar a Dios. Empieza a anhelar su presencia. Si ya te deleitas en Dios, sigue deleitando. En el silencio está Dios. En las palabras está Dios. Aun cuando no tengas que decir, quédate en silencio. Aun cuando no te salgan palabras, solo quédate sentado. Solo quédate arrodillado, solo quédate de pie. Y di, Señor, yo solo quiero que tu presencia descienda donde estoy. Yo solo quiero anhelarte. Yo solo quiero pasar de una vida de tradición a una vida de relación contigo. Amén, amén y amén. Bueno, gracias. Gloria a Dios primero que todo. Gloria a Dios. Y viene el tiempo importante también para el servicio, que es recoger las ofrendas. En este momento tienes una ofrenda, un diezmo que dar, una semilla, porque reconoces que Dios es el dueño de la plata y del oro. Reconoces que Dios es el que quien te da sustento, quien llena tus graneros, quien pone ese pan en tu mesa. Te invito a ofrendar, te invito a dar. Por favor, cierra tus ojos un momento. Y ahora, Señor, yo bendigo a esas personas que van a dar ese diezmo, esa semilla, esa ofrenda. Esas personas a las cuales has tocado el corazón con esta palabra. Has tocado el corazón para que ofrenden a esta iglesia. Pues esta iglesia es tierra fértil. Pues esta iglesia donde se siembra, el que siembra recoge. Señor, gracias, Señor, por esas personas, porque ayudan a expandir el reino, porque ayudan a expandir la visión de esta iglesia. Yo los bendigo y que nunca falte nada en sus mesas, que nunca falte nada en su casa. En el nombre de Jesús, amén. Afuera. Cuando oscurece y el miedo bueno, muchas gracias por venir, por estar conectado. Quiero recordarte que mañana a las 10 de la mañana hay servicio aquí en Bogotá. Los que están en Bogotá pueden venir. Si no estás en Bogotá, conéctate a las 10 de la mañana. Sala con Dios los miércoles y dentro de 8 días culto juvenil. Así que Dios los